Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces el tema para esta noche es cómo ser predicadores productivos. Porque hermanos, todos somos predicadores. Todos. En diferente nivel, en diferente escala, pero todos somos predicadores, de verdad. ¿Dónde comenzamos a predicar? En la casa. Amén. En la casa. Pensamos predicarle a quién? A nuestros hijos. Somos sacerdotes de nuestro hogar. Mire, como sacerdotes de nuestro hogar tenemos que predicar en nuestro hogar. En la casa comenzamos siendo predicadores a nuestros hijos. Entonces, ¿cuál es la manera de predicar? Con nuestra boca y con nuestro testimonio. Hay que cuidar nuestro testimonio, pero también predicar. Algunos creen que es solamente testimonio. No, hay que predicar porque dice, la fe viene por el oír. ¿Oír qué? Palabra de Dios. Entonces, todos somos predicadores. Productivos, ahí está el problema. Somos predicadores productivos. Vamos a ver ahora qué enseña la Biblia por un predicador productivo. Porque no es lo mismo ser productivo en cuestiones de la tierra, del mundo, como ser productivo en cuestiones de Dios. Vamos a ver eso, porque para nosotros ser productivo es el que logra tener mucho, el que logra que hace algo y de repente aparece más porque está produciendo. Pero vamos a ver si la Biblia lo ve de esa manera. Entonces vamos a orar para pedir la dirección de Dios. Padre, gracias en esta noche porque eres bueno. Gracias porque podemos orar a través de la oración. Gracias porque, Señor, tenemos la intención de aprender más de tu palabra. Y esta noche queremos aprender sobre qué y cómo ser un predicador productivo. De acuerdo a tu palabra, te suplicamos que nos ayudes, que sea tu Espíritu Santo el que se constituye nuestro maestro, para que podamos, Señor, aprender que esa palabra no solo quede en el corazón, sino que la practiquemos y así tu nombre se glorifique. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Dios mío, porque tus misericordias son cada día nuevas y diferentes. Bendice cada uno por nombre los que están aquí presentes. Bendice a las personas, Señor, que están viendo o que van a ver este mensaje después. Y por favor, Señor, bendícelos y que esa palabra pueda tener un efecto positivo en la vida de ellos también. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces vamos a comenzar con ¿qué es ser productivo? ¿No? Eso es lo que siempre nosotros siempre miramos para saber cómo vamos a tratar el tema. Entonces, ser productivos como predicadores, ¿no? Porque la idea es que somos predicadores, es proyectar, es como un proyector, ¿no? Proyectar o trazarnos metas, ¿no? Bosquejear, hacer un bosquejo, tenemos que anotar. No hay nada más de pensar, hay que tomar nota. Dice, y enseñar también bien la palabra de Dios. Eso es ser un predicador productivo. Si el predicador no sabe proyectarse, no sabe bosquejear y no sabe enseñar la palabra de Dios, no puede ser un predicador productivo. De manera clara también hay que hablar la palabra de Dios, directa y sin mutilarla, porque muchas veces cuando predicamos como que mutilamos el mensaje. Decimos, no, esto no se lo voy a decir para que no se sienta mal, ¿no? Esto no se lo voy a decir, no, hay que decirlo tal y como está escrito. No podemos quitarle ni ponerle a la palabra de Dios. Dice, con deseo de que, lo puse en verde para que se realce, con deseo de que genere resultados positivos en los oyentes. El propósito del predicador, cuando yo me paro acá, es dar un mensaje, pero que el mensaje pueda ser productivo, que sea beneficioso para ustedes, como también para mí. Esa es la idea. Yo no vengo aquí solo a pararme para perder una hora de tiempo, no. Yo digo, tengo que tener un propósito. Por ejemplo, tengo que proyectar, bosquejear y enseñar la palabra de Dios clara, directa y sin mutilarla. Ese es mi propósito y así debe ser el propósito de todos. Y dice también, mire, que los lleve a los oyentes a reflexionar si su manera de vivir agrada a Dios o si necesitan hacer cambios. Ese debe ser el propósito, hacer conciencia. Todo predicador tiene la obligación de llevar al oyente ¿a qué? A que haga conciencia, si es que lo que está haciendo está bien. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque muchas veces cuando escuchamos una predicación decimos, uy, esto está bueno para el hermano Julano o para la hermana Julana. No, dejemos de andar regalando los mensajes. Es para nosotros si estamos acá. O alguien dice, ay, lástima que no vino el hermano o la hermana tal, porque esto hubiera sido para él o para ella. No, si estamos nosotros aquí, el Señor nos quiere hablar a nosotros ahorita, ¿no? Dice, la productividad en el contexto cristiano bíblico
no se mide por cuántos miembros tiene la congregación a la cual predicas. Porque alguien puede decir, claro, ser productivo es dependiendo si la congregación, si el local está lleno. Eso es ser productivo. Sí es necesario, pero no necesariamente es eso ser productivo. Vamos a ver por qué. Dice, sino, ¿qué cosa? De cuán fiel eres al llamado y al mensaje que se te ha encomendado dar. O sea, en la Biblia, en el contexto puramente bíblico, hermanos, ser productivo no es tanto el resultado que va a tener esa palabra en los demás, sino comienza con cuán fiel soy yo a la hora de dar mi mensaje. Sí. Obviamente que cuando yo doy un mensaje correcto, pueden haber resultados, pero no necesariamente a veces van a haber los resultados que yo espero cuando estoy predicando correctamente. Pero claro, es necesario predicar correctamente, y mi propósito debe ser ver este local lleno. Claro, yo tengo deseos que todos vengan y que venga más gente y que todos nos llenemos, que nos llenemos aquí. Eso es lo que yo quiero. Pero yo debo preocuparme en mi mensaje. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer que diga, voy a usar ciertas estrategias que se utilizan en el mundo para hacer que este lugar esté lleno, y lo podemos lograr. Sí, si empiezo a hacer ciertas actividades que a los cristianos, entre comillas, les gusta, se nos va a llenar acá. Pero no, porque cuando vienen encuentran un choque, porque dicen, no, pero que aquí no hacen esto, no hacen esto. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a andar haciendo cosas solamente para tener contenta a la gente. Las congregaciones no son para entretener, son para enseñar palabra de Dios. Eso debe ser claro. La respuesta al mensaje no depende del predicador, sino del receptor. Yo ya di la enseñanza, ya di mi mensaje, yo fui productivo en mi mensaje, fui fiel a la palabra. Ahora resulta que el receptor, en este caso ustedes, son los que, vamos a ver que dependiendo como ustedes reciban el mensaje, así va a ser productivo para ustedes. Por eso dice, la respuesta al mensaje no depende del predicador, sino del receptor, si reconoce. Pero vamos a ver textos para poder saber que estamos diciendo lo correcto. Miren Ezequiel capítulo 2, versículo 1 al 5. Escúchenme lo que dice acá. Esa voz me dijo Ezequiel cuando recibió el llamado de Dios para ser un profeta: hijo de hombre, ponte en pie que voy a hablarte. Mientras me hablaba, el Espíritu entró en mí. Miren qué cosa más maravillosa. O sea, para ser un predicador productivo tiene que haber Espíritu Santo en uno. El Espíritu entró, dice, en mí. Miren. Y ahora dice, hizo que me pusiera de pie y pude oír al que me hablaba. Quiere decir, porque vamos a verlo después, si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, ¿cómo vamos a escuchar la voz de Dios? No vamos a escuchar la voz de Dios. Entonces, el predicador productivo necesita tener al Espíritu Santo. Pero ya eso lo tenemos todos. Desde el momento que aceptamos a Cristo, dice que viene el Espíritu y somos sellados, somos bautizados con el Espíritu. Ser bautizados, somos sumergidos en el Espíritu. En otras palabras, somos adheridos al cuerpo de Cristo. Eso es el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora dice, mire, dice, me dijo, hijo de hombre, te voy a enviar, miren lo que le dijo, ¿a los quiénes? No le dijo te voy a enviar al mundo, te voy a enviar a la gente que no conoce el Evangelio, te voy a enviar a mi pueblo, a mi iglesia, pues sería en este caso. Te voy a enviar a los hermanos de la iglesia. Eso le está diciendo al predicador. Tú le vas a ir a predicar ¿a quiénes? A los hermanos de la iglesia. También hay que predicarle al mundo, claro. Pero dice, miren, es una, ¿qué dice? Nación rebelde que se ha rebelado contra mí. ¿Se da cuenta? Hoy podría decir, es una iglesia rebelde que se ha rebelado contra mí. Ahora miren lo que está diciendo, dice, te estoy enviando a un pueblo obstinado y ¿qué? Y terco. Al que deberás que advertirle. Porque recuerden que también le dijo, te envío como una atalaya. ¿Y el atalaya qué hace? Advertir del peligro. Ahora dice acá, así dice, deberías advertirle, así dice el Señor y Dios. O sea, escrito está, como dijo Jesús. Tenemos que decir lo que dice la Biblia. Ahora, ¿qué dice? Tal vez te escuchen. ¿Se da cuenta? A este profeta lo estaba mandando Dios y le puso su Espíritu Santo y le dijo, ¿sabes qué? Tal vez te escuchen. Entonces quiere decir que ser productivo no significa que me escuchen, porque tal vez ni me van a escuchar.
Por eso les decía que el ser productivo implica ser fiel a la palabra de Dios y al mensaje. ¿Qué tan fiel soy al mensaje? Entonces miren lo que dice aquí. Tal vez te escuchen, tal vez no, pues son un pueblo rebelde. Pero al menos, eso sí queda claro, sabrán que han tenido ¿qué? Un profeta entre ellos. Eso debe ser lo importante. Es que mi esposa no me escucha, usted háblele. Es que mi esposo no me escucha, usted háblele. ¿Ah? Es que mis hijos no me escuchan, usted hábleles. Es que mis padres no me escuchan, usted hábleles. Es que los hermanos de la iglesia no me escuchan, usted hábleles. ¿Por qué? Tal vez le escuchen. Pero si no le escuchan, en aquel día Dios les va a decir, para acá. Yo puse a un hombre o a una mujer ahí que te hablara. Si no quisiste escuchar, eso ya no es problema mío. Tu responsabilidad y vas a asumir las consecuencias. Hay que tener cuidado con eso. Pero vamos a ver otro texto que está aquí. Mire, dice, Hechos capítulo 2, versículo 37 y 38. Estas palabras les llegaron, dice, hasta el fondo de ¿qué? Del corazón. ¿A quiénes? A la gente que estaba escuchando el mensaje de Pedro. ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuál es el contexto? Se recuerda que aquí, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, recibieron el Espíritu Santo. Y después dice que empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y los que estaban ahí empezaron a escuchar las maravillas de Dios en los labios de los galileos. Entonces dice que cuando dijeron algunos, a mí se me hace que estos están borrachos, porque por lo que estaban diciendo que para ellos era incoherente lo que escuchaban, porque no entendían muchos el idioma que estaban hablando, solo quienes hablaban ese idioma. Entonces Pedro se para y les dice, hermanos, quiero decirles que estos que están aquí no están borrachos porque es temprano y a esta hora nadie toma, porque habían reglas en Israel. Y le dice, no, lo que está pasando aquí es lo que profetizó el profeta Joel, que dijo que en los postreros tiempos, dijo Dios, a través de este profeta, enviaré mi Espíritu Santo. Y esto es lo que está pasando hoy. Estamos recibiendo todos el Espíritu Santo. Y les empezó a decir, y quiero decirles que estamos hablando de Cristo. Y empezó a darles todo el mensaje de la salvación. Y cuando él estaba predicándoles, vinieron ellos, los que estaban escuchando. No todos, obviamente, ¿no? Pero un buen grupo. Dice, estas palabras le llegaron hasta ¿dónde? El fondo del corazón. O sea, se dan cuenta que él estaba predicando, él estaba siendo productivo en su mensaje, lleno del Espíritu Santo, y estaba hablándoles. Y de repente ellos, por su parte, ¿qué? Hubo algo que los tocó en su corazón también. O sea, que había algo que tenían que hacer ellos. Por eso es que yo les decía aquí, no estoy mal, aquí, perdón. Yo les decía que aquí la respuesta del mensaje no depende del predicador solamente, digamos, sino del receptor, porque es si reconoce esa necesidad. Entonces por eso dice aquí, mire, Pedro dice, y así dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, mire, ¿qué debemos hacer, hermanos? Qué bonito, ¿no? Qué bonito que alguien de la congregación diga, mire, hermano, y usted está predicando esto, dígame, ¿qué tengo que hacer yo para cambiar esta actitud? Qué bonito, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que está pasando hoy en las congregaciones? Hoy en las congregaciones, antes, yo como les decía, antes la gente decía, hermano, quiero que ore por mí, porque fíjese que tengo un problema. Hermano, mire, tengo un hijo. Hermano, que tengo un hermano. Hermano, que mi mamá. Hermano, que mi... Hoy ya no se ve eso. Hoy pareciera como que todos somos perfectos. Como que no tenemos necesidad, como que todos estamos bien. Pero aquí ellos reconocieron su necesidad de Dios. Entonces, dice, Pedro les contestó, miren, ¿qué le dijo Pedro? Conviértanse. Lo primero que les dijo, ustedes ya que escucharon el mensaje, lo primero que tienen que hacer es ¿qué? Convertirse. ¿Qué significa? Arrepiéntanse y cambien de actitud, pues les dijo. Dice, y que cada uno de ustedes ¿qué? Se bautice en el nombre de Jesucristo a fin de obtener el perdón de sus pecados. Entonces recibirán como don o como regalo de Dios ¿qué? El Espíritu Santo que ustedes acaban de ver que recibieron estos otros. Miren qué bonito. Entonces, ¿qué son? Para poder ser un predicador productivo, la primera cosa que yo tengo que hacer es conservando la dirección del Espíritu Santo. Si yo no tengo la dirección del Espíritu, no puedo ser un predicador productivo. Por eso es que en la Biblia dice, el que no tiene sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios.
Entonces miren lo que dice Hechos capítulo 19, verso 1 al 3. Mientras Apolos, es un gran predicador, estaba en la ciudad de Corinto, Pablo visitó algunos lugares camino a la ciudad de Éfeso. Allí Pablo encontró a algunos seguidores del Señor. Eran discípulos de Jesús ya. Pero miren lo que les pregunta. Y les preguntó, cuando ustedes creyeron, ¿recibieron al Espíritu Santo? Porque estamos hablando que tenemos que... Yo no puse recibir, puse conservarlo, porque no se trata solo de recibir el Espíritu, es mantenernos en el Espíritu siempre. Entonces dice, ¿por qué? Usted sabe que en Efesios dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay que disolución. O sea, en lo cual hay que libertinaje. Está en una persona borracha, no se sabe controlar. Dice, más bien sed que lleno del Espíritu Santo. De la palabra llenura en el Espíritu es poseído o controlado por el Espíritu. Entonces en este caso le está diciendo, ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Dice, los seguidores le dijeron, nosotros ni siquiera hemos escuchado que hay Espíritu Santo, porque nosotros no sabemos nada de eso. Y eso está pasando en muchas congregaciones. Que la gente está ahí, entre comillas, son cristianos, pero ¿qué es lo que sucede? Todavía no han tenido tan claro el plan de salvación y no están bien ubicados, por eso no han recibido el Espíritu Santo. Claro. Porque nosotros nos han enseñado de que aceptar a Cristo y recibir el Espíritu Santo es ¿cuál? Hermanos, ¿cuántos amigos, cuántos de aquí quieren aceptar a Cristo? Hemos hablado. Y venga, mire que Jesús le ama y la persona cuando tiene mucha pena pasa al frente, vienen, oran por él y le dicen, repita conmigo estas palabras, después le dicen, ya su nombre está escrito en el libro de la vida, él es ya un hermano en Cristo, un aplauso para Cristo, hermanos, ahorita hay fiesta en los cielos por este pecador que se arrepintió, pero la pregunta es, ¿está arrepentido? Entonces, este es un cristiano entre comillas, pero no es un cristiano verdadero, por lo tanto no tiene el Espíritu Santo. Entonces se aplica el texto. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? No, si a mí me obligaron a pasarlo. Yo tuve pena. Entonces lo siento mucho. Tú eres un cristiano de nombre, pero eres un cristiano verdadero, porque el cristiano verdadero, ¿qué es lo que dijo Pedro que hacía? ¿Qué le dijo que tenía que hacerse? Convertirse. El cristiano verdadero se convierte para comenzar. Ahora miren lo que está diciendo aquí. Los seguidores le dijeron, nosotros ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo, ni hemos escuchado. Pablo les preguntó, ¿qué clase de bautismo tuvieron ustedes? Ellos le dijeron, el bautismo de Juan el Bautista. ¿Y en qué bautismo bautizaba Juan? Juan lo dice. Juan bautizaba en agua, ¿para qué? Para arrepentimiento, punto. Es lo único que hacía, pero no bautizaba en el Espíritu Santo. Eso lo hacía ¿quién? Cristo. Así es. Entonces es necesario que entendamos esto. Entonces la pregunta es, ¿qué bautismo tengo yo? Tal vez el de Juan, el de Pedro, el de Nicolás, ¿ah? Un americano llamado Peter, ¿ah? John, pero no el de Cristo. Cuidado con eso. Como dijo por ahí una persona que conocemos, Daniela conoce también, cuando a mí me ungieron para ser pastora, dijo, me pusieron la mano como 12 personas, aunque hayan sido 1000. Eso no sirve de nada. No sirve de nada, porque si usted no tiene el llamado de Dios, no tiene el Espíritu en usted, de nada sirve. Efesios capítulo 5, verso 20, 15 al 20. Aquí está la cosa, mire, dice, así que tengan cuidado de la manera de vivir. Miren lo que les comienza a decir. Yo les pido un favor, tengan cuidado de la manera que están viviendo. No vivan como necios, sino que como gente sabia, como gente inteligente. Así tienen que vivir ustedes, dice. Aprovechando el máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Aprovechen el tiempo, lo que les estaba diciendo antes de comenzar la prédica, porque los tiempos son malos. Hermanos, estamos en una situación muy difícil ahorita en el mundo. Estaba viendo una noticia, yo no sé qué tan cierta sea, no la corroboré, no encontré cómo hacerlo, pero cuentan que en Toronto vinieron unos mexicanos, una pareja, pero no sé qué tan cierta sea porque no he visto, sí, estuve haciendo averiguaciones y no pude encontrar el video completo, pero dice que vinieron acá y enviaron a su niña, sí, a la escuela.
Y dice que de repente les llegó una demanda y les iban a quitar a la niña, porque los papás no estaban de acuerdo que a la niña la iban a vestir como hombre, porque dijeron que la niña tenía la idea de que era una mujer y que eso no estaba bien, porque los niños pequeños los padres no tienen el derecho de enseñarles tú eres hombre o tú eres mujer, no puede, que son los niños cuando crezcan que van a decidir qué género quieren ser. Hermano, se está metiendo en las escuelas de eso. El que tiene hijos pequeños va a tener un grave problema. Y son de 5 a 20 años de prisión, hermano. Aquí en Canadá, según ese informe, que no lo he corroborado bien. Imagínense eso. Pero yo sé que aquí en Canadá hay otras leyes absurdas que han pasado. ¿Sí? ¿Habla? Y la semana pasada llevé a los niños al pediatra. El pediatra me preguntó, ¿qué género son? Ajá. ¿Hombres, mujeres o...? 15 y 11. Entonces yo creo que eso da a entender que lo que yo estaba viendo es verdad, entonces es verdad. Muy delicado eso, hermano, muy delicado. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Pero ¿saben qué es lo que me llama la atención? Por ejemplo, la identidad de género, esas corrientes, hermanos, son poca gente. Y miren todo lo que han logrado. Los que estamos en contra somos más, pero no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque estamos callados. Y él todavía, que supuestamente es médico, para ser médico estudió anatomía y biología. Entonces, qué tristeza, ¿hasta dónde hemos llegado, hermanos? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Aprovechemos el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino que entiendan cuál es la voluntad del Señor. Hermanos, va a llegar el momento que vamos a tener que irnos para nuestras tierras. Vamos a tener que regresar a nuestros países. Si las cosas siguen así. De verdad. Ahora dice, mire, no se embriaguen con vino que lleva al desenfreno, sea libertinaje. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Hermanos, yo quiero decirles algo y puedo respaldarlo con otros versículos, pero no los tengo porque me saldría del tema. Pero hay muchas congregaciones que tienen mucho desenfreno y libertinaje dentro de sus grupos y no necesariamente es el Espíritu Santo, Porque cuando empezamos a esas gritaderas y esa corredera que les agarra, hermano, eso es libertinaje, no es el Espíritu Santo. Porque si usted lee 1 Corintios capítulo 14, ahí habla del orden que debe de haber dentro de las congregaciones y eso está fuera de las congregaciones. Cuidado con eso. Dice, anímense, dice entonces, sean llenos del Espíritu, sean controlados por el Espíritu Santo, eso es lo que significa. Y no se recuerden que han dicho, esa persona está llena del Espíritu, está llena de cólera. ¿Qué significa? Está lleno de ira, está controlado por la ira. Entonces en este caso dice, ¿está qué? Lleno del Espíritu, está lleno del Espíritu Santo. Ahora dice, anímense unos a otros, dice, con salmos, himnos y canciones espirituales. O sea que hay himnos y canciones que no son espirituales. Cuidado con que lo que estamos poniendo en las congregaciones. Miren lo que está diciendo aquí. Eso es ser espiritual, eso es tener el Espíritu. Ahora dice, canten y alaben al Señor, ¿con qué? Con el corazón, o sea que hay que hacerlo con todo nuestro corazón. No solo porque nos miren, no, que sintamos la presencia de Dios. Ahora dice, dando siempre gracias a Dios, el Padre, por todo, como en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que está diciendo aquí. Ahora, 1 de Juan capítulo 4, verso 1 dice, queridos hermanos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Miren lo que está diciendo aquí. Yo tengo un mensaje de Dios. Vamos a ver si es cierto. ¿Es que el mensaje que usted me trae tiene una línea con la Escritura o está fuera de la Escritura? ¿Contradice lo que dice la Escritura? Perdónenme, pero eso no puede ser el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el autor de la Escritura. No se puede contradecir. Dice, pónganos a prueba. ¿Cómo lo voy a poner a prueba? ¿Cómo pongo yo a prueba a alguien que me viene a decir que lo que está diciendo es verdadero y que es del Espíritu Santo? Si pasa el sedazo bíblico. Si no tiene ninguna base bíblica, eso no es de Dios. Lo hemos hablado muchas veces. Ahora dice, mire, para averiguar si el Espíritu de Dios que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Pongan a prueba a todo el que dice que trae palabra de parte de Dios.
Lucas capítulo 4, verso 18 al 19. Este texto es muy precioso porque aquí es cuando Jesús comienza su ministerio. Miren lo que dice. El Señor ha puesto su espíritu en mí, dijo Jesús. Dice que Jesús regresó a Capernaum, donde él había crecido en Nazaret, y dice que entró a la sinagoga el día de reposo, como era su costumbre, y le dieron el libro de Isaías para leerlo, y le estaba leyendo Isaías capítulo 61, versículo 1 y versículo 2. Y dice, el Señor ha puesto, y entonces cuando se lo dieron, él empezó a leer, y él dijo estas palabras, leyendo lo que estaba escrito en Isaías. ¿Qué era? Aquí está. El Señor ha puesto su espíritu en mí. Eso está en Isaías. Pero miren lo que dice el texto. El Señor, o sea, el Padre Dios, ha puesto su Espíritu Santo en mí, porque me eligió para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me envió para contarles a los prisioneros que serán liberados, a contarles a los ciegos que verán de nuevo, y liberar a los oprimidos, para anunciar que este año el Señor mostrará ¿qué? Su bondad. Ese es el propósito, lo que estaba escrito en Isaías. Ahora dice, miren, es el momento exacto en el que inicia su ministerio público, cuando Cristo lee esto y define con sus propias palabras cuál es su misión en la tierra. Esto que está aquí, Jesús está diciendo, esta es mi misión. ¿Cuál es su misión? Vamos a leerlo después. Jesús entra en la sinagoga de Nazaret. Estoy leyendo el contexto para entenderlo. El pueblo donde se crió. Le entregan el rollo del profeta Isaías y lee este pasaje. Ustedes pueden buscarlo en Isaías, ahí está. Dice, al terminar de leer, dice algo que dejó a todos impactados. Cuando terminó de leer, entregó el rollo y dijo, él lo dijo. No estaba leyendo ya, él dijo estas palabras. Dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En otras palabras dice, yo soy el cumplimiento de Isaías. Qué bonito, ¿eh? Porque yo soy el ungido, que he venido ¿para qué? Para hacer estas cosas que están aquí. Básicamente se estaba presentando oficialmente como el Mesías esperado por siglos. Básicamente esa es la presentación de él. Ahora bien, lo primero que dice es, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Lo primero que dice. En el Antiguo Testamento se ungía con aceite ¿a quiénes? A los reyes, a los sacerdotes. Dice capacitar, y los capacitaba para una tarea divina. El que venían y lo ungían, ¿no? A los sacerdotes, a los jueces y a los reyes. Y cuando les ponían el aceite, venía el Espíritu sobre ellos. Entonces estaban ungidos, quiere decir que tenían la autoridad de Dios para algo. Jesús afirma que su autoridad viene directamente de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces ahora la pregunta es, si nosotros hemos creído en Cristo, según el capítulo 2 del libro de los Hechos, y hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, estamos siendo ungidos. Somos ungidos. ¿Somos ungidos para qué? Para hacer lo que Cristo nos mandó a hacer. Dice, dar buenas nuevas a los pobres. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que, primero el Espíritu tiene que estar en nosotros, es lo que estamos estudiando. Segundo, tenemos que dar buenas nuevas a los pobres, no malas noticias. La palabra pobres aquí no solo se refiere a la falta de dinero, sino a los pobres en espíritu, los marginados, los que reconocen que necesitan de Dios. Las buenas nuevas, el evangelio, es para el reino de Dios y ya llegó para ellos. Miren, tranquilos, hay buenas noticias, como mi amiga, ¿no? Hay buenas noticias para ella. Otra cosa, la tercera cosa, sanar a los quebrantados de corazón. Jesús no vino solo a fundar una religión, vino a restaurar las emociones, el alma y el dolor profundo de la gente. Miren todo lo que Jesús vino a hacer. Y nosotros tenemos que hacerlo también. Dar libertad a los cautivos y a los oprimidos. Dice, en la época de Jesús, el pueblo estaba bajo el yugo del imperio romano, ustedes lo saben. Pero espiritualmente estaban cautivos por el pecado y el legalismo religioso. Había mucho legalismo religioso, como está pasando hoy. Jesús ofrece una liberación integral, tanto espiritual, mental como social. Ese es nuestro trabajo, del trabajo de un predicador. Dice, dar vista a los ciegos. Hay gente que está ciega, hay que darle la vista. ¿Cómo? Literalmente abrió los ojos físicos, pero espiritualmente vino a quitar la ceguera de la ignorancia y la falta de fe. Estamos entendiendo ese texto. Y lo último que predicar el año agradable del Señor. ¿Qué significa eso? Miren, esto hace referencia al año del jubileo. ¿Qué significaba el año del jubileo en el Antiguo Testamento? Un mandato del Antiguo Testamento donde cada 50 años se perdonaban todas las deudas. Cuando él dice, este es el año del jubileo, ¿qué está diciendo?
es el año donde van a ser perdonadas las deudas. Miren qué bonito. Ahora dice, se perdonaron todas las deudas, se liberaban a los esclavos y las tierras volvían a sus dueños originales. Jesús se presenta como el del jubileo viviente. Con él todas las deudas espirituales quedaron canceladas. Esa es la respuesta o la explicación de este maravilloso texto de Lucas capítulo 4, versos 18 y 19. Ahora miren lo que dice Hechos capítulo 1, versos 8. Ahora ya se lo dice a los apóstoles, Jesús. Pero cuando el Espíritu Santo, les digo, venga sobre ustedes, mis discípulos, recibirán poder y serán que mis testigos. Pero ¿dónde comienzan a ser testigos de ellos? ¿En dónde? En Jerusalén. ¿Por qué no fueron testigos en el mundo? No, en Jerusalén primero, de toda religión de Judea, en Samaria y en todo el mundo. ¿Por qué dice Jerusalén? ¿Qué significa eso? Significa que yo debo de comenzar a ser un predicador productivo. ¿Dónde? En mi casa. Porque a nosotros nos gusta ir a predicar a otros lados, pero no nos predicamos en la casa. Nos gusta ir a enseñarle a otro, pero no queremos enseñar en la casa. ¿Por qué? No sé, ¿va? Pero eso es lo que el Señor dice. Primero predica en tu casa. Sé productivo en tu casa. Cumple con mi misión en tu casa. Hechos 4, versículos 6 al 8, miren lo que dice. Cuando ya el apóstol Pedro y Juan se recuerda que fueron a orar al templo y le dijeron a uno que estaba ahí pidiendo limosna, ¿no? No tenemos oro ni plata, dijo Pedro, pero lo que tengo te doy. Era un cojo de nacimiento. Levántate y camina en el nombre de Jesús. Entonces dice que los llevaron ante el sumo sacerdote y le dijeron, venga para acá. El sumo sacerdote Anás estaba presente junto con Caifás, Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. O sea, ahí estaba en las autoridades civiles, ahí estaban las autoridades gubernamentales y las autoridades eclesiásticas. Todos estaban ahí contra Pedro y Juan. Entonces dice, hicieron entrar a los dos discípulos y les preguntaron, ¿con qué poder o en qué nombre o en quién han hecho esto? Entonces Pedro, ¿qué dice? Lleno del Espíritu Santo. Por eso necesitamos tener al Espíritu. Si no tenemos el Espíritu, hermano, no vamos a poder responder bien. Vamos a decir puros disparates. Miren lo que dice aquí. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, y empezó a darles el mensaje. Pero ya cuando le estaba predicando, dice en el versículo 13, el versículo 9, 10, 11 y 12 les estaba hablando, nosotros predicamos a Cristo, al que ustedes crucificaron y mataron. Los acusa. Pero en el versículo 13 dice, los miembros del concilio, o sea, estos, quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y Juan. ¿Por qué dice el valor de ellos? ¿Acaso que no eran esos miedosos que estaban escondidos cuando Cristo resucitó? Sí. ¿Acaso que no era Pedro ese miedoso que cuando le dijeron, tú estabas con ellos? Y él dijo, no conozco a ese hombre, y empezó a decir malas palabras. Ese Pedro miedoso. Esos discípulos que estaban encerrados porque tenían miedo después de que Jesús resucitó, estaban ahora con valor. ¿Por qué tenían valor? Porque tenían el Espíritu Santo. Porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. Dice, bueno, ¿y ese de dónde salió predicador? Si ese nunca ha estado en ninguna universidad de nosotros. ¿De dónde es? Si ninguno ha estado nunca ha ido a una escuela teológica. A mí me da mucha gracia porque a veces yo veo que hacen cuestionarios sobre mi persona. Me han llegado a decir que andan averiguando que dónde estudié yo. que a dónde estudié para ser pastor. Entonces yo siempre he dicho, no, yo fui a la BOA. La universidad teológica donde yo estudié es BOA. BOA, sí. Y dice, pero nosotros nunca hemos escuchado Biblia, oración y ayuno. Eso es todo. Biblia, oración y ayuno, punto. Claro que he tenido mi preparación, pues, pero les digo yo, Biblia, oración y ayuno, ¿por qué? Porque la gente quiere, no, es que él tiene un certificado, tiene un diploma. Olvídense de eso, porque si no tenemos el Espíritu Santo, de nada sirve, hermanos. Entonces miren lo que está diciendo acá. Ahora, si usted va a estudiar, es bueno. Yo no estoy diciendo que el estudio no sea bueno, pero deje que sea Dios el que lo llame y que el Espíritu Santo lo dirija. Entonces dice, quedaron asombrados porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Ahí está. No, ellos son discípulos de Jesús. Wow. Qué bonito que diga, ellos son discípulos de Jesús. Hechos capítulo 6, verso 1 al 4. Aquí hubo un acontecimiento bien importante. Dice que
como creció el número de cristianos, empezó a haber una guerra, empezó a haber descuido en la alimentación. Entonces los judíos descuidaban a la gente pobre más que los griegos. Y entonces resulta que tuvieron que intervenir los apóstoles porque la queja llegó con ellos. Y dice así, mire, en aquellos días al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla hebrea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Esto me da una gran enseñanza a mí, o sea que la iglesia primitiva cuidaban a las viudas, cuidaban a los pobres. Y hoy las iglesias modernas no hacen eso. Toda la plata la quieren para ellos. Los líderes son los que tienen buenos carros, buenas casas, sus hijos y lo he dicho muchas veces y lo sigo diciendo y no lo voy a dejar de decir, en las mejores escuelas, mejores universidades, y la gente muriéndose de hambre en las congregaciones. Eso es pecado, hermano. Es pecado. Y qué bueno, yo estoy bien contento. ¿Saben por qué estoy contento? Porque todos esos sinvergüenzas que lo están haciendo, hay un texto maravilloso que dice, porque todos nos presentaremos ante la presencia de Dios y daremos cuenta de lo que hayamos hecho estando en la tierra, sea bueno o sea malo. Eso es lo que me da a mí paz, que aunque aquí puedan engañar a la gente, de a mi Dios no se van a poder esconder. Entonces miren lo que dice aquí. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos, los apóstoles, dice, y les dijeron a toda la comunidad, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. No está bien que nosotros dejemos de estar enseñando la palabra por estar viendo estas necesidades físicas. Dice, hermanos, escojan entre ustedes, mire, a 7 hombres de buena reputación, llenos de ¿qué dice? Del Espíritu Santo. Hermano, no, si una persona no está llena del Espíritu Santo no puede tener no puede tener ningún cargo. Yo me doy cuenta, hermanos, que hay gente que dice, yo quiero contarles que mi esposa y yo trabajamos en la iglesia, o yo trabajo en la iglesia y yo tengo tal cargo, y cuando yo miro cómo hablan, cómo se comportan, me da pena ajena, hermano. Digo, qué desgracia de gente diciendo que le sirven a Dios. ¿Y dónde está el Espíritu Santo en ellos? Si su comportamiento deja mucho que desear. Ahora, una cosa, yo sé que hay gente también que tiene buen testimonio y que hay quienes hablan mal de ellos, porque hay gente también que les gusta andar hablando mal y ponen mal a ciertas personas, pero eso va a haber en todos lados. Pero lo importante es tener una buena conciencia, y tarde o temprano Dios va a poner en evidencia si esta persona es o no es correcta. Entonces miren lo que dice aquí. Hermanos, escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno ¿a qué dice? A la oración y al ministerio de la palabra. Ese es el trabajo del predicador en cada iglesia. Orar y predicar. Orar y predicar. No, nada más tiene que meter otra cosa más en la iglesia que orar y predicar. Pero es lo menos que hacen. Es lo menos que hacen. Lucas capítulo 12, versículo 3, 12 y 13, capítulo 6, versículo 12 y 13, miren lo que dice. Dice, en aquellos días, hablando de Jesús, él fue al monte a orar. ¿Quién? Jesús. ¿Pero cómo, hermano? ¿Y por qué tenía que orar Jesús? Y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. O sea, que él buscaba la dirección de Dios. Y nosotros a veces andamos tomando decisiones a la carrera, hermano. Miren lo que dice capítulo 10, versículo 1 al 4 de Hechos. Esto me gusta a mí. Estamos hablando de la oración ya aquí. Dice, en la ciudad de Cesarea vivía un capitán romano llamado Cornelio, del régimen conocido como el italiano. Él y toda su familia, ojo, ¿qué hacían ellos? Adoraban y respetaban a Dios. No era cualquier gente, ¿eh? Porque decían, ay, qué lindo. Yo quisiera que un día un ángel me visitara a mí, así como visitó a Cornelio. Puede pasar. Pero ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Adorar y respetar a Dios con su vida. Bueno, nosotros queremos recibir las bendiciones de Dios. O como hablábamos el miércoles, no queremos tener experiencias espirituales, pero llevamos una vida lejos de Dios. Entonces mira lo que está diciendo aquí. Un día, y él y todos respetaban a Dios. Cornelio daba muchas, contribuciones a los judíos pobres y siempre estaba orando. Él era de oración.
Un día, dice, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión en la que vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía, Cornelio. Dice, Cornelio lo miró fijamente y todo asustado le dijo, ¿qué quiere, Señor? El ángel le dijo, Dios, me encantan estas palabras a mi hermano, Dios ha escuchado, ¿qué le dijo? Tus oraciones. Dios escucha las oraciones, sí. Y ya que, tenido en cuenta tus contribuciones a los pobres. Por eso cuando se ayuda a los pobres, Dios está viendo todo eso. Ahora, ¿qué dice Mateo capítulo 14, versos 22 al 23? Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Les dijo, se van a ir. ¿Pero qué hizo? Entre tanto que él despedía a las multitudes. Ahora dice, despedida la multitud, se fue a dormir. ¿Bien? Subió al monte para orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo orando. Qué bonito. A mí me encanta eso. Fíjense, hermanos, de que quiero decirles que hay un texto, Mateo capítulo 6, que dice, cuando ustedes oren, ¿qué dice? No sean como los hipócritas, que aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las casas para ser vistos. Hermanos, vemos que aquí la oración no es con el propósito de que nos miren. Porque hay gente que, entonces yo voy a empezar a orar en la iglesia y voy a orar bastante para que miren que soy espiritual. No, el texto dice, mas tú cuando ores, tú mi discípulo, ¿qué dice? Entra ¿en dónde? En tu aposento y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué dice? Te recompensará en público. Entonces Jesús, él no tenía tiempo de estar orando, hermano, cuando andaba en la calle. Jesús no oraba, ustedes no lo veían orando. Es más, aparece en la Biblia como 2 o 3 veces que oró unas oraciones así bien rapiditas. Pero dice que Jesús pasaba las noches enteras en oración. Y eso es lo que espera Dios de nosotros. Entonces, no prediquemos opiniones. Un buen predicador, si quiere ser productivo, no predica opiniones. Entonces, la mitad de la fiesta, Jesús, del festival, Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Miren, Jesús estaba enseñando. Los presentes quedaron maravillados al oírlo. Se preguntaban, ¿cómo es que sabe tanto sin haber estudiado este? Así que Jesús les dijo, mi mensaje, ¿qué? No es mío, sino que proviene de Dios. Eso es importante, el mensaje. No debemos de predicar opiniones. Yo pienso, yo creo. El Señor me habló, así lo percibo. El Señor se me reveló a mí, me dio una revelación personal. Es que, hermano, Dios se manifestó a mí, no a usted. Por eso yo lo veo así, déjeme a mí con mi creencia. No, cuidado, no opiniones. ¿Y qué le dijo Jesús? Así que Jesús le dijo, mi mensaje no es mío, sino que proviene de Dios, quien me envió. Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo, ¿qué? Por mi propia cuenta. Miren qué bonito. Juan capítulo 12, verso 49. Yo no he hablado por mi propia cuenta, dijo Jesús. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. O sea, dejemos de darle, quitarle y ponerle. Mateo capítulo 28, verso 19-20, parte A. Este es un texto muy conocido. Dice, por tanto, id, dijo Jesús, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué dice 2 Timoteo capítulo 2, verso 23 al 26? No tengan nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya saben que terminan en pleitos. Hay mucha gente que en pleitos terminan las conversaciones cristianas. Yo lo veo en el internet, en YouTube. Me da pena ajena de ver cómo muchos que dicen ser cristianos terminan en pleitos. Y dicen que son cristianos de diferentes congregaciones. Porque es una cosa de una rivalidad, a ver quién conoce mejor, quién sabe más. Eso no nos mandó el Señor. Dice, y un siervo del Señor no debe andar peleando. Más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse, o sea, enojarse. Así humildemente debe de corregir a los adversarios, con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. De modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Miren lo que tiene que hacer el predicador productivo. No irritarse, no llenarse de orgullo y no pelear. Lo que tiene que hacer con humildad, tratar de convencer para que la gente entienda que está mal y que se acerque a Dios. Segundo de Timoteo 2:15 dice,
no dejen, versículo 14 y 15, no dejen de recordarles esto a quienes les enseñan. Adviértanles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven nada más que para destruir a los que los oyen, a los oyentes. ¿Y qué dijo después? Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta correctamente ¿qué? La palabra de la verdad. Y este es el último. Comunicando el mensaje ¿con qué? Con gracia. Hermano, cuando nosotros prediquemos, es importante predicar con gracia. ¿Qué quiere decir eso? Dice, nunca he estado de acuerdo, yo en lo personal, con esos predicadores abusivos que en sus sermones tratan a las personas con muchas faltas de respeto, sí. Los tratan hasta de animales, sí, y se expresan mal. Hermano, eso es inaceptable. Nosotros no debemos de permitir que los predicadores hagan esto, porque es una falta de respeto a la congregación. Y dice, mire, no necesitamos gritar, ofender o humillar a las personas para que reconozcan que tienen un pecado. ¿Por qué tengo que estarle gritando para decirle que tienen una falta? No, dice que necesitan arrepentirse, que necesitan aceptar a Jesús y cambiar de manera de vivir. No necesitamos tener este tipo de actitudes. Eso no le agrada a Dios. Dice, muchos dicen que Jesús hablaba así, pero eso no es verdad. Los mensajes de Jesús estaban llenos de amor, compasión y misericordia. Jesús trató con dureza a quienes, a los líderes religiosos, a otros no. A ellos sí, porque se supone que ellos tenían que saber la verdad, ya. Por eso les decía que eran hipócritas. ¿Qué dice Mateo capítulo 9, verso 9 al 12? Miren esta historia. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la cabina del cobrador de impuestos. Mateo es uno de sus apóstoles, ¿no? El que escribió el Evangelio de San Mateo. Dice, sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y le siguió. Más tarde Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Claro, porque tenía su gente, ¿no? Sus amigos. Y dijo, ¿saben qué? Vengan, los invito. Ahora soy seguidor de Jesús, pero vengan, porque él quería que ellos tuvieran esa bendición de él. Cuando los fariseos vieron esto, ¿quiénes? Los líderes religiosos. Cuando vieron esto, miren lo que hicieron, preguntaron, esos que dicen que no hay que tener gracia, que hay que eso que dicen, no hombre, hay que sin anestesia hay que hablarle a la gente. Miren. Ahora que dice que cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Miren la palabra. Miren cómo hablaba esa gente, no tenía misericordia. Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médicos, sino que los enfermos. Hermanos, cuando nosotros nos damos cuenta de que en la iglesia o en alguna persona tiene un problema, tengamos cuidado, pues ¿sabe por qué? Porque cuando la persona está manifestando una falta, ¿qué está manifestando? Una enfermedad espiritual, una falla que necesita ser ¿qué? Reparada. Y necesitamos tener ¿qué? El cuidado de hablarle con gracia. ¿Sí? Entonces, si queremos ser productivos, necesitamos hablar con gracia. Juan capítulo 8, versos 3 al 5 y 7, la historia de la mujer samaritana, de la mujer adúltera, ¿no? Los maestros de la ley, los fariseos, otra vez los religiosos, ¿se dan cuenta? Porque eso no pasa afuera, hermanos, eso pasa en la iglesia. Mire, los maestros de la ley, los fariseos, llevaron entonces a una mujer a la que habían sorprendido, ¿qué? Cometiendo adulterio. Lo agarraron en una falta y la trajeron a Jesús y dijeron, bueno, pues, ya te aseguro que traían su poquito de piedra cada uno. Dice, la pusieron en medio de todos los presentes y dijeron a Jesús, miren lo que le dijeron a él, maestro, esa palabra maestro era como una burla, porque lo hicieron para probarlo. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. En la ley de Moisés nos ordena que se matará a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Ya lo hemos estudiado muchas veces de texto. De que es cierto que en la ley de Moisés se enseñaba eso, pero también estaba el hombre. Había una mujer y un hombre. Pero ellos no llevaron al hombre, solo llevaron a la mujer. Y así ya estaban fallando ellos. Ya estaban fallando. Entonces, ¿qué les dice aquí? En la ley de Moisés dice que a ese tipo de mujeres que las encontramos en el adulterio hay que matarlas a pedradas. ¿Tú qué dices? Pero dice, luego como insistieron, como seguían preguntándoles, se enderezó y les dijo, miren, aquel que de ustedes no tenga pecado, que tire la primera piedra. ¿Por qué debo usar la gracia yo, hermano? Porque yo también voy a fallar.
Porque mientras estamos en este mundo, ¿quién no falla? ¿Qué decías ayer, David, cuando estábamos allá? Todos fallamos. Todos fallamos. De una u otra manera, todos fallamos. Entonces, si yo no tengo misericordia hoy con el que falló, ¿creen ustedes que van a tener misericordia de mí mañana? Entonces, como predicadores productivos, Dios espera que nosotros, ¿qué? Usemos la gracia cuando alguien falla. Porque de esa manera van a tener gracia para con nosotros cuando nosotros también fallemos. Eso es lo que espera Dios. Si queremos ser predicadores productivos. Juan capítulo 4, versos 5 al 9. De modo que llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, Jesús nuevamente. Y los samaritanos, los judíos odiaban a los samaritanos. ¿Y Jesús qué hizo? Pasó por ahí. Hemos hablado, ¿no? Que Samaria, por ejemplo, estaba aquí. Y esto era todo Israel. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Venían ellos y daban la vuelta porque decían que no querían contaminarse con esa gente. Pero Jesús, ¿qué dijo? Dice el texto, le era necesario pasar. O sea, Jesús sabía que había algo ahí que iba a pasar. Entonces, miren lo que dice acá. Cerca del terreno que Jacobo había dado en herencia a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacobo. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Los discípulos se habían ido al pueblo a comprar algo de comer. En eso, dice, una mujer samaritana llegó al pozo a sacar agua y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no tienen trato con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí que soy samaritano? En otra palabra le dijo, ¿y cómo es que tú estás usando gracia para conmigo? Porque nadie usaba gracia para con nosotros. Era un odio que tenían los israelitas contra esa gente. Un odio. Y Jesús, ¿qué dijo? No, vamos a tener ¿qué? Gracia. ¿Y qué resultó? Fue salva ella. Y no solo fue salva, sino que fue productivo porque le fue a dar el mensaje a los hombres, al pueblo. Quizá con lo que se había acostado. Y le dijo, he encontrado al que me dijo quién soy. Y creo que es el Mesías. ¿Y qué dijeron ellos? Nosotros no solamente creemos por lo que nos dijiste, creemos porque también hemos experimentado esa gracia maravillosa en la vida de nosotros. Entonces, ¿qué espera Dios de nosotros? Que tengamos ¿qué? La gracia. Sí, hermanos. Miren, un predicador productivo tiene que tener gracia. Conclusión. Miren lo que dice Mateo, capítulo 4, verso 22 al 23. Todos hablaban bien de él. Hablando de Jesús. Eso fue cuando predicó que le dieron el rollo, ¿no? De Isaías 61, versículo 1 y 2. Y todos hablaban bien de él y estaban asombrados ¿de qué? De la gracia con la que salían sus palabras de su boca. ¿Cómo puede ser? Decían. Preguntaban. ¿No es este hijo de José? Pero qué gracia tan maravillosa cuando él habla. Qué gusto cuando ese hombre habla. Qué palabras más lindas salen de su boca. Miren qué bonito. Colosenses capítulo 4 verso 6, ¿qué dice? Que sus conversaciones, está hablando, ¿a quién? Al predicador productivo. Que sus conversaciones sean ¿qué? Cordiales y ¿qué? Agradables. Tienen que tener conversaciones cordiales, de cortesía y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Hay que tener cuidado qué respuesta le vamos a dar a la gente. Efesios 4:29, para terminar, dice, no digan malas palabras. ¿Cuáles son las malas palabras, hermanos? Palabras mal dichas, pues. Palabras que no son las correctas, las adecuadas. Eso es una mala palabra. No solamente palabras groseras. No digan malas palabras, sino solo palabras que ¿qué? Buenas, que edifiquen ¿a quién? A la comunidad y que traigan ¿qué? Beneficio a quien les escuche. Eso es lo que Dios espera de nosotros, hermano. O sea, queremos ser predicadores productivos. ¿Qué tenemos que hacer? Gracias. Señor, perdónanos y ayúdanos. Quiero que tu Espíritu Santo me dirija. Eso es un predicador productivo. Cada vez que tome decisiones voy a orar para pedir la dirección de Dios. ¿Miren? Y voy a tener, Señor, dame la gracia que necesito. Y permíteme que no hable de opiniones. Lo que yo creo, como yo creo que debe ser, es
como tú esperas que nosotros seamos. Eso es lo mejor que podemos hacer. Así es de que pidámosle al Señor que nos ayude para que de hoy en adelante las cosas comiencen a cambiar. Hermanos, somos seres humanos. Si lo hemos hecho mal, perfecto. ¿Quién no ha fallado? Pero digámosle, Señor, ya gracias porque nos está dando la oportunidad de entender que debemos de tener cierta actitud si queremos ser productivos en nuestra manera de ser como predicadores. Amén. Así es de que la paz de Dios esté con ustedes. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias esta noche por darnos esa maravillosa oportunidad. Gracias, Dios mío, porque este tema yo sé que es bueno, es necesario. Permítanos ser predicadores productivos. Yo sé que todos somos predicadores, a diferentes escalas, a diferentes niveles. Permítanos, Dios mío, que en nuestro hogar seamos buenos predicadores, que seamos productivos, que en la congregación seamos predicadores productivos, que en la calle seamos predicadores productivos, que donde quiera que estemos, Señor, seamos productivos, cumpliendo con estos requisitos y los más que hayan necesario, para que así los demás puedan vernos y no, al ver nuestro testimonio, Señor, glorifiquen tu nombre. Muchas gracias por todo lo que nos has permitido hasta hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.